¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Luego de recabar todas las noticias a lo largo del día, estamos más que listas para informarles. Daniela Obando Estrella, Maribel Montenegro y Aminta Ramírez. ¿Qué tal, chicas? Buenas noches, Aminta, Daniela, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Damos inicio. Nicaragua reporta un tercer fallecido víctima de la pandemia del COVID-19. En su informe de ese jueves, las autoridades de salud también informaron sobre nuevo contagio. Es un señor de 68 años que estuvo en contacto con un caso positivo. María Esther Ordóñez con los detalles. Este jueves, las autoridades del Ministerio de Salud en Nicaragua reportan el tercer fallecido por COVID-19. Según el informe oficial, se trata de un ciudadano de 58 años de edad, contacto de un caso importado, y además reportan el caso número 11 de contagio por esa enfermedad. Un señor de 68 años cuya condición de salud es delicada. Hoy tenemos una persona con COVID-19. Un señor de 68 años de edad, contacto con caso importado, que se encuentra delicado y estable. Por otra parte, el señor de 58 años de edad, contacto con caso importado y paciente diabético e hipertenso, presentó esta mañana una complicación aguda e inesperada que lamentablemente condujo a su fallecimiento. Llevamos entonces, desde el 11 de marzo, 3 hermanos fallecidos por complicaciones de salud previas, agregadas al COVID-19. Nuestra solidaridad y oraciones a sus familiares. Agregan que este jueves se suman 6 personas más al proceso de cuidado y monitoreo para un total de 15 ciudadanos en seguimiento, mientras otras 3 personas pasaron a resguardo domiciliar. María Esther Ordóñez, Acción 10. La Unión Europea señala que a 2 años del inicio de las protestas en Nicaragua en contra del gobierno, aún no hay avances en la democracia y los derechos humanos. En el contexto de la actual crisis sanitaria, el bloque europeo en su comunicado reiteró el apoyo a las necesidades de los nicaragüenses. María Esther Ordóñez nos continúa informando. La Unión Europea espera que el gobierno de Nicaragua cumpla con los compromisos adquiridos en los acuerdos de marzo de 2019 con la oposición para lograr una salida pacífica, negociada y democrática a la crisis. Esto es parte de la declaración del alto representante Josep Borrell sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, donde, según se describe en el documento publicado este jueves, 2 años después del inicio de las protestas, no se han producido avances tangibles en la situación de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. La represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales hacia opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica continúa. Según la Unión Europea, es urgentemente necesario el restablecimiento de las libertades políticas y la liberación de los presos políticos restantes, el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua y la plena cooperación con ellos, y un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el gobierno y los principales grupos de oposición con el objetivo de garantizar elecciones justas y transparentes. El representante de la diplomacia europea agrega además que la Unión Europea sigue comprometida en seguir trabajando por una salida pacífica de la crisis actual. Asegura que la pandemia del coronavirus es una crisis de salud pública que exige más que nunca que la solidaridad y los derechos humanos estén al frente de la acción común. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de la pandemia en Nicaragua y reiteramos nuestro apoyo al pueblo nicaragüense para satisfacer sus apremiantes necesidades y aspiraciones. María Esther Ordóñez, Acción 10. Analistas políticos coinciden en que el comunicado de Josep Borrell es una señal de que la Unión Europea continuará el proceso de aplicación de sanciones a funcionarios nicaragüenses a pesar de la crisis sanitaria que enfrentan por la pandemia del COVID-19. La democratización de Nicaragua es aún un tema de interés para el Parlamento Europeo, asegura José Palé, político nicaragüense y miembro de la Alianza Cívica.
Palais destaca que el pronunciamiento de Josep Borrell, representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, en medio de una emergencia sanitaria como la que actualmente enfrenta el viejo continente, indica que los países europeos continuarán el proceso de aplicación de sanciones contra aquellos funcionarios a quienes se encuentren responsables de violación de derechos humanos en el país. Continúa en agenda el tema de Nicaragua y continúa en agenda por la preocupación tremenda que el aumento de la represión, la falta de apertura democrática y el incremento de las violaciones de los derechos humanos está causando en la conciencia de los gobiernos demócratas como los gobiernos europeos, que a pesar de la pandemia, de los problemas sanitarios, el tema de Nicaragua va a continuar caminando en el modelo de aplicación de sanciones que ya inició la Unión Europea con la aprobación de un procedimiento jurídico. Por su parte, Bosco Matamoros, analista político nicaragüense, explica que las circunstancias por las cuales se inició el proceso de aplicación de sanciones individuales no ha variado y mientras no cambie, el proceso para ejecutarse continuará. El marco de referencia para la aplicación de sanciones de la Unión Europea al gobierno del presidente Ortega no ha cambiado. Es una resolución del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y está pendiente. Eso depende, por una parte, de las acciones que pueda tomar el gobierno en el campo político, es decir, dar una respuesta positiva a las demandas de respeto de los derechos humanos y los otros derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses. En el comunicado público del funcionario europeo asegura que se debe lograr un acuerdo entre los principales grupos de oposición y el gobierno sobre reformas electorales e institucionales con el fin de garantizar unas elecciones transparentes. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Es un error esperar sanciones al gobierno de Nicaragua por parte de la Unión Europea, afirmó el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, quien considera que el pronunciamiento de los líderes europeos tiene un valor político que puede ser tomado como referencia para que Estados Unidos aplique nuevas sanciones. Willy Narváez con los detalles. Asedios, capturas y represión persisten en Nicaragua en tiempos de coronavirus. La constante violación de derechos humanos sigue captando la atención de la comunidad internacional, como lo hizo este jueves la Unión Europea. Si vos te pones a pensar los problemas que está pasando la Unión Europea con este problema del COVID-19, y que a pesar de eso un organismo tan importante como ellos esté pronunciándose con respecto al tema de la falta de avances en los temas de derechos humanos en Nicaragua, te refleja que eso sigue siendo algo que preocupa a los europeos. Yo creo que eso es importante, yo creo que eso aísla más a Ortega. En octubre del 2019 se aprobó un marco de sanciones europeas específicas contra funcionarios nicaragüenses. 6 meses han transcurrido y no han entrado en vigencia. Y eso es poco probable a juicio del exfuncionario. Yo diría que en términos de sanciones y medidas no deberíamos de esperar, yo creo que es correcto, no deberíamos de esperar demasiado de parte de la Unión Europea, sino más bien posiciones de orden político y posiciones de orden moral, digamos, para presionar a Ortega. Pero aquí el problema, la presión fundamental de Ortega tiene que venir del pueblo y está viniendo del pueblo. Pero trae repercusiones. No, por supuesto, porque eso le da fuerza a los Estados Unidos o le da más razones, digamos, aparte de las que ya tienen, al gobierno de Estados Unidos para sancionar a los Ortega Murillo. Hasta el momento han sido sancionados 16 funcionarios nicaragüenses y la Policía Nacional como primera institución de parte de Estados Unidos. Willy Narváez, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias. ¿Quiere chatear? ¿Quiere navegar en las redes sociales? Agarra su teléfono y me marca ya el asterisco 2202, asterisco 2202, asterisco 2202. Ponete vivo. Una llamada con tu Movistar al asterisco 2202. No acepto mensaje. Llamadas al asterisco 2202, asterisco 2202. Visión, determinación. Estos son los componentes fundamentales de la nueva generación de corredores profesionales. Randall ha dejado atrás su pasado delictivo. ¿Qué le pasó aquí? Tenía un trabajo y no pudo cumplirlo.
ahora está en problemas. En esta lista verás 50 autos, 5-0. ¿Quieres los 50 en el puerto de Long Beach, muelle 14 a las 8 a.m. en 4 días exactos? Te pagaré $200,000. No me interesa, solo vengo por mi hermano. Para salvar a su hermano, se ve obligado a robar 50 autos de marca. Número de autos. 50. Número de días. 3. Olvídalo, no se puede. No tengo opción. Lo asesinarán. Todos a la carga. Nicolas Cage y Angelina Jolie en 60 segundos. Domingo 26 de abril a las 12 del día. En cine primera función de Canal 10. Más pasión, más emoción. Mira, mamá, sin manos. Cuidado. ¡Ouch! Mamá, tranquila. Estoy bien, pero necesito sana. Sana colita de rana. Al llegar a los 5 años ya quiere ser grande, pero todavía necesita de ti. Protégelo en la siguiente etapa de su vida con Nido 5+. Nido, la mejor protección en cada etapa. ¿Sabes qué cuidados debes de tener con la diabetes? Tener en claro qué puedes comer. Controlar tu glucosa. Cuidar la piel es clave también. Porque es verdad que se reseca mucho y que te puede generar una infección. Diabetex, una crema especial para la piel de los diabéticos que hidrata profundamente la piel y crea un escudo protector que ayuda a prevenir lesiones. Diabetex, una crema que te cuida en serio. Hoy más que nunca, la limpieza es salud. Te recomendamos que te laves las manos frecuentemente y la cara al menos 2 veces al día. Asepsia, el experto en limpieza profunda de la piel. Hi, we are today. We are going to teach you some expressions on how to protect ourselves against coronavirus pandemic. Repeat after me. To scrub your hands well. To get rid of viruses, bacteria, and germs. To wear a mask. To avoid the spread of. Let's put them into practice now. Hey teachers, do you know what we can do to avoid the spread of the coronavirus pandemic? Of course, scrubbing your hands well with Purell will help a lot. Right, teacher Mariana. It helps to get rid of bacteria, viruses, and germs. It's important to teach our children how to wash their hands properly. You know what? It's also important to wear a mask when you go out. And to avoid touching your face and mouth as well. I assure you we will stop the spread of coronavirus if we follow these recommendations. Excellent job. I'll see you in the next information class. Con 3 sopas Maggi y 6 consomé, come toda la familia y les alcanza para el mes. Con 3 sopas Maggi y 6 consomé, la gente en Nicaragua sabe cómo es. Con Maggi, donde come uno, come la familia entera. Continuamos informándole. La Coalición Nacional denuncia ante la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que hubo graves violaciones a los derechos humanos en la isla de Ometepe este pasado fin de semana. La denuncia la interpusieron a través de una carta enviada a la funcionaria. En la carta resaltan el último hecho de represión que opositores denunciaron se cometieron en la isla de Ometepe cuando la Policía Nacional apresó a jóvenes opositores quienes realizaban un piquete express el pasado 19 de abril. Sabemos que al día de hoy tenemos por lo menos 9 detenidos en el Chipote. Hay gente que está huyendo en las montañas, en los alrededores de la isla, que están siendo perseguidos por la policía. En la carta además denuncian la constante violación de los derechos humanos de los nicaragüenses opositores, como la detención ilegal de al menos 39 personas en los últimos días y 132 reportes de asedio a viviendas o negocios de líderes opositores, así como también 25 reportes de agresiones y la permanencia de al menos 80 presos políticos en las cárceles nicaragüenses. Por otro lado, el gobierno sigue sin responder a los asesinatos que han ocurrido en las comunidades indígenas de la costa caribe en Nicaragua. También hemos expresado nuestra profunda preocupación por el asedio, hostigamiento y allanamiento a casas de opositores en los departamentos como León, Managua, Matagalpa, Ijuigalpa y Chontales. En ese sentido, los líderes están siendo acosados por el gobierno de Daniel Ortega. En la carta enviada este 22 de abril piden se pronuncie la alta comisionada para la defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas para que a través de su voz la comunidad internacional sepa sobre la permanente violación a los derechos humanos de los nicaragüenses. Finaliza la misiva enviada por los opositores. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.
Corte Interamericana de Derechos Humanos le recuerda al gobierno de Nicaragua que el no ingreso al país de origen viola derechos establecidos en tratados internacionales. Para analistas en la materia, esto representa una situación caótica del Estado de Derecho en el país. La CIDH recuerda que el derecho a ingresar al país de origen está previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que llama al Estado a permitir la entrada de estas personas a territorio nicaragüense sin demora. Es lo que se lee en el tuit realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿a qué artículo hace referencia este organismo? El abogado Bonifacio Miranda nos explica más al respecto. Que la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional que suscribió el Estado de Nicaragua, establece en el artículo 22, numeral 5, que nadie puede ser expulsado del territorio del Estado, del cual es nacional, ni ser privado del derecho de ingresar en el mismo. Lo que hace es recoger todos los derechos constitucionales de las diferentes constituciones y plasmarlo en un tratado internacional. Pero todo lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos está en la Constitución nuestra. Las acciones tomadas por el presidente Ortega en contra de los nicaragüenses varados en el extranjero, para el abogado, representan una actitud inhumana. Esto demuestra el carácter inhumano de este gobierno y el irrespeto constante no solo a los tratados internacionales, sino a lo que establece la propia Constitución, que es que los nicaragüenses tenemos derecho a entrar y salir libremente del país. Este derecho no ha sido restringido por un estado de emergencia. La situación de Nicaragua en este caso es totalmente contradictoria a la de otros países cuyos gobiernos sí han procurado la repatriación de sus ciudadanos. Mientras los gobiernos del mundo procuran repatriar a sus nacionales, como acaba de hacer el gobierno de Argentina, que habían 200.000 argentinos en el extranjero y ya repatriaron al 90%, aquí tenemos una situación contradictoria, caótica, en el sentido de que los nicas están varados ahí en el puente del Guasaule y no pueden entrar porque no hay autorización. El abogado señala que no hay ninguna disposición legal que permita tomar estas acciones a las autoridades migratorias en Nicaragua. Y lo peor es que no hay ninguna disposición legal, porque si el MINSA hubiera dicho los nicaragüenses no pueden entrar, entonces ya comenzamos a discutir si esto tiene validez legal o no. Pero no hay ninguna disposición legal porque todo se hace de facto en este país, violentando los derechos establecidos en la Constitución. Desde hace varias semanas, cientos de nicaragüenses esperan retornar a su país de origen, pero se les ha negado su ingreso. Esto pese a que el gobierno de Nicaragua no ha decretado oficialmente el cierre de fronteras. Con cámara de Ronald Reyes, les informó Medardo Mendoza. Según el abogado Noel Cano, la falta de humanismo de algunos diplomáticos con los connacionales varados en otros países violenta la Constitución de Nicaragua, que orienta a proteger los derechos de los nicaragüenses. Los detalles con José Abraham Sánchez. Funcionarios de migración y extranjería, así como embajadores o cónsul ubicados en diferentes países para velar por los ciudadanos radicados en el extranjero, están violando la constitución política del país al impedir el ingreso de nicaragüenses, como ha sucedido en Panamá, Honduras e Isla Caimán, según el experto penalista doctor Noel Alonso Cano. El artículo 28 de la ley fundamental de nuestra constitución política establece que el Estado tiene la obligación de proteger a los nicaragüenses que se encuentran fuera del territorio nacional y que lo deben de hacer conforme los funcionarios o misiones diplomáticas que se encuentran en el exterior. Es obligación de las embajadas, de los cónsules y del personal diplomático acreditado en el exterior garantizar que los nacionales que están fuera del país retornen seguramente a nuestro país. Es su obligación, no es una cosa que es que les van a hacer un favor, que les van a hacer un volado, sino que es su obligación, la Constitución política lo establece. Ahora bien, el 31 de la Constitución, el artículo 31, establece también de que los nicaragüenses pueden entrar y salir de nuestro país las veces que quieran. Eso significa que a ningún nacional se le puede impedir el ingreso a territorio nacional. Los ciudadanos que pasaron semanas en la frontera Honduras-nicaragüense se vieron obligados a ingresar a su patria por puntos ciegos. Se ha conocido que el grupo de 56 nicaragüenses que desde el día domingo 18 de abril al mediodía estaban varados en el puente del Guasaule han logrado ingresar aparentemente por puntos ciegos a Nicaragua. Recordemos que estas personas son trabajadores y trabajadoras, hombres y mujeres, que se encontraban en la Unión, Departamento de la Unión, en El Salvador.
Ellos y ellas eran trabajadores que con la situación de emergencia del COVID-19 habían quedado desempleados. Durante casi un mes aguardaron allí en la Unión a espera de una respuesta a su solicitud que habían hecho directamente al gobierno de Nicaragua para que fuesen repatriados, pero nunca recibieron ninguna respuesta. Lo insólito es que se permita el ingreso de extranjeros y se impide a los nacionales. Impedir el ingreso a territorio nacional es prácticamente los están convirtiendo en apátridas a los nicaragüenses que estuviesen fuera del país. Es una gran barbaridad, es un acto inhumano que no se permita ni que se les facilite el ingreso a nuestro país. La patria de ellos es Nicaragua y el gobierno y sus autoridades están obligados por la ley, por los convenios internacionales que Nicaragua ha suscrito a lo largo de los años, garantizar que estos nicaragüenses regresen a su suelo patrio y se junten con la familia, para que el discurso de unidos en la familia sea una realidad. Es un hecho paradójico, totalmente, de que se permita que los extranjeros puedan venir en crucero, puedan venir por vía terrestre o aérea a nuestro país, y a los nacionales que por disposición constitucional tienen derecho a ingresar a nuestro país, se les impida. En la isla Caimán, 160 nicas que ya pagaron su pasaje aún esperan que las autoridades nicaragüenses permitan su ingreso. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Un muerto dejó este jueves una protesta por comida que acabó en saqueos en una localidad al sur de Venezuela, país que vive una jornada de disturbios en algunas poblaciones en medio de la cuarentena por el coronavirus. La gente, tumbando los colchones, no queremos ir. Miren cómo está eso. Saqueos en negocios y manifestaciones se han registrado este jueves en diferentes estados de Venezuela. Opositores en ese país informaron que al menos una persona murió en el municipio de Upata tras recibir impactos de bala en su cuerpo, después que miembros de la Guardia Nacional hicieron uso de armas, así lo manifestaron diputados opositores, entre ellos Américo Gracia, quien agregó que el número de víctimas fatales podría ser de 3. Aseguran que los hechos se dan debido a la escasez de alimentos y gasolina en el país petrolero en medio de la pandemia del COVID-19. Medios locales han publicado imágenes de la tensión que se vive en localidades de Punta de Mata y Upata, donde conductores del transporte urbano realizaron una marcha. En su informe agregan que en Upata llegaron los colectivos y se dieron los enfrentamientos. El fallecido fue identificado como Antonio Núñez Palma, de 29 años, y aseguraron los testigos en sus declaraciones que recibió 2 impactos de bala en la cabeza. En el lugar agregan que 2 personas más resultaron heridas. Reportan 33 detenciones, entre ellos 3 menores de edad. Los dueños de los negocios manifestaron que son 6 los locales saqueados. Por su parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró en su cuenta en Twitter que a la dictadura se le vienen encima las consecuencias de sus mentiras. Han subestimado al pueblo creyendo que la represión y el miedo pueden contener lo inevitable. El gobierno de emergencia nacional sin los usurpadores es urgente, concluyó Guaidó. María Esther Ordóñez, que fue clausurada a finales de enero para frenar la propagación. Sin embargo, continúa avanzando por los países. Se han notificado casos en más de 193 naciones y territorios hasta la fecha, devastando la economía en el mundo.
Este jueves el gobierno español anunció que permitirá desde el domingo salir a los niños para dar paseos, además de poder acompañar a un progenitor al supermercado, en una flexibilización del severo confinamiento del país por el coronavirus. La modificación hará que la medida vaya en línea con otros países europeos, donde se permite a los menores de edad realizar cortos paseos con alguno de sus padres alrededor de su domicilio. En España han muerto más de 22.000 personas y se reportan 213.024 casos. En Estados Unidos ese día se informa de una cifra récord de 26 millones de personas pidieron ayudas estatales por desempleo en las últimas 5 semanas, confirmando que el COVID-19 causó la pérdida en un solo mes de todos los empleos creados en el auge laboral más largo de la historia de ese país. Estados Unidos se ubica como la nación más afectada por el coronavirus. Registra el fallecimiento de más de 46.000 ciudadanos y los contagios superan los 800.000. Italia registró 464 nuevas muertes y 2.646 casos, lo que eleva los totales a 25.549 víctimas fatales y 189.973 contagios. En Cuba se informó este jueves del fallecimiento de 3 personas y se contabilizan 43 muertes debido a la enfermedad. Además, se reportan 46 casos nuevos y se eleva el número de contagios a 1.235 en la isla. China anunció este jueves que aportará $30 millones adicionales a la Organización Mundial de la Salud, pocos días después de que Estados Unidos informara que su gobierno suspenderá su contribución a la institución. En el comunicado, China agrega que el aporte de los $30 millones servirá para la prevención y control de la epidemia de COVID-19 y para apoyar el desarrollo de los sistemas de salud en los países menos ricos. María Esther Ordóñez, Acción 10. En entrevista a un medio de comunicación de Costa Rica, un médico nicaragüense, miembro del Observatorio Ciudadano sobre el COVID-19, dice que según su monitoreo calculan que ya hay más de 200 casos positivos de coronavirus en Nicaragua. José Abraham Sánchez con mayor información. El Observatorio de Médicos Independientes ubicados en Costa Rica monitorean países del área centroamericana sobre el comportamiento de la pandemia del coronavirus. Y en una entrevista con la colega nicaragüense Iris Castillo, el doctor Donald Moncada da a conocer cifras alarmantes de casos positivos en nuestro país, contrario a lo que oficialmente maneja el MINSA, que son entre 11 y 15 afectados con 3 muertos. La proyección que yo hago de acuerdo a los datos de otros países y a mi conocimiento sobre la posibilidad de casos en Nicaragua es que puede andar por ahí efectivamente entre 20.000 y 30.000 casos en los próximos meses en Nicaragua. O sea, en el próximo mes puede ser que estemos con un panorama muy difícil. ¿Este observatorio de médicos o son especialistas en varias ramas de sí, es la un medicina? equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. No hay médicos únicamente, también hay epidemiólogos, enfermeros que se juntaron en un equipo multidisciplinario para ir observando la cantidad de casos, y ellos van confirmando de manera clínica los casos que le reporta la población. El Observatorio de Médicos Independientes aseguran que el mes de mayo será crucial. El reporte de ayer era un poco más de 200 casos, 215. 215. Y concentrados en Managua y Matagalpa. Esos son los... Matagalpa y Chinandega. Matagalpa, Chinandega y Managua, donde están los principales focos de casos. Curioso, Chinandega, que es muy caliente y se habla, ¿verdad?, de que el virus no sobrevive a temperaturas muy altas. Bueno, ya hay muchos estudios de que efectivamente el calor no va a influenciar en la permanencia del virus, porque como la transmisibilidad es por la cutícula, si no guardamos la distancia y yo tengo el virus y estoy, aunque esté asintomático, lo puedo transmitir, esa es la principal forma de contagio. Correcto. Entonces va a pasar directamente a su organismo
y no importa el calor. Así que la población tendrá que tomar medidas más drásticas para prevenir el impacto o explosión que se avecina de esta pandemia apocalíptica. Con cámara de Erasmo Hernández, José Afran Sánchez, Acción 10. Y en El Salvador, las autoridades confirman 250 casos positivos y 8 muertes a causa del COVID-19, que en la región centroamericana y República Dominicana ha cobrado la vida de 486 personas. María Esther Ordóñez con más detalles. En el más reciente informe brindado por el Sistema de Integración Centroamericana, se detalla que en la región y República Dominicana se han contagiado de COVID-19 12.355 personas, han muerto 486 y se han recuperado 1.241. Se indica además que los países más afectados son República Dominicana, donde han fallecido 265 ciudadanos y se reportan 5.543 casos. Panamá registra 44 muertes y 4.992 contagios. Costa Rica, 6 víctimas fatales y 681 casos. Honduras, 47 fallecidos y 681 enfermos. Guatemala, 12 muertos y 342 contagios. Belice, 2 decesos y 250 casos. En Nicaragua suman 3 muertes y 11 contagios. En el caso de El Salvador, las autoridades han informado de 8 muertes y 250 casos confirmados. Desde el pasado 21 de marzo, ese país entró en cuarentena domiciliar y absoluta, en un principio por 30 días para contener la pandemia de COVID-19. Hasta la fecha se mantiene. El gobierno anunció la entrega de un subsidio por $300 al 75% de los hogares salvadoreños. La información fue brindada por el presidente Nayib Bukele a través de una cadena de radio y televisión. A sus palabras agregó que las personas que no acaten la medida serán detenidas y llevadas a un centro de contención para pasar ahí la cuarentena y se les retirarán algunos beneficios que reciben quienes se encuentran en estos lugares desde que comenzó la emergencia. El gobierno salvadoreño ordenó el cierre de fronteras y la cancelación de vuelos hacia esta nación centroamericana, dejando solo el paso abierto a vuelos de carga y ayuda humanitaria, además del abastecimiento de mercancías. En un primer momento, los connacionales salvadoreños no podían ingresar al país, pero luego se organizó un plan para recibir a los salvadoreños procedentes de otros países y una vez llegan a El Salvador deben someterse a una cuarentena y se les practica la prueba de COVID-19. Nayib Bukele, presidente salvadoreño, se ha caracterizado por estar constantemente en comunicación a través de Twitter. Desde esa red social informa cada una de las medidas que se llevan a cabo en la nación, donde las clases presenciales están canceladas en centros públicos y privados. Los trabajadores realizan sus labores desde las casas. En días anteriores, una encuesta llevada a cabo por Sid Gallup indicó que Bukele tiene un 97% de aprobación por su gestión frente a la pandemia del COVID-19. Este miércoles, la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo estar preocupada porque el Estado de Derecho y el orden constitucional están siendo socavados en El Salvador, a medida que las autoridades implementan medidas para combatir la propagación del COVID-19. El derecho internacional permite a los gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por la COVID-19. Sin embargo, estas medidas deben ser necesarias y proporcionales. Estas deben además estar en concordancia con la Constitución y las normas y estándares internacionales de derechos humanos. También debe haber supervisión judicial y legislativa vinculante para el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo debe acatarla. Me preocupa que ese no ha sido el caso en El Salvador y que el gobierno está, por consiguiente, faltando a los principios fundamentales del Estado de Derecho, dijo Bachelet. María Esther Ordóñez, Acción 10. Con la expansión del coronavirus en el mundo como un medio de comunicación responsable y comprometido, nos adaptamos a las nuevas medidas de seguridad recomendadas y necesarias para combatir la pandemia, evitando el contagio. Los detalles con Geraldine Domínguez. El deber de informar no se puede detener.
El equipo de Acción 10, para continuar de forma responsable y segura en dar cobertura a los diferentes hechos del país, también ha adoptado medidas de prevención para evitar el contagio y propagación del coronavirus. Cada periodista, al momento de ejercer su labor, asegura de portar mascarillas, guantes, micrófono forrado y la buena higiene en el área de trabajo. También, al momento de editar la noticia, tanto editor como reportero deben usar el tapabocas y el micrófono cubierto cuando se realiza la locución. Este equipo periodístico y los de todos los medios de comunicación, el periodismo en general, tiene que enfrentar otro reto, como es informar en medio de una pandemia. Primera vez en mi vida que me pasa esto, pero siento que tenemos que salir y lucharla, pues. ¿Y cómo es la mejor manera? Pues la prevención, mascarilla, guantes, porque la información no se puede parar, pues hay que buscarla, pero como periodistas que salen a la calle, pues salimos día a día, tenemos que ver cómo sorteamos el toro y la mejor manera es la precaución, el distanciamiento de las personas, de los mismos compañeros, de todo el mundo, porque la verdad de las cosas es que tenemos que considerar que el que está a la par nuestra anda contagiado, aunque no sea así, pero eso es lo que debemos de considerar para cuidarnos realmente, y solo así se va a poder frenar esta expansión. Otro de los hábitos y el más importante es el correcto lavado de manos y guardar 1 metro de distancia, porque vale más prevenir que lamentar. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Tiempo de irnos a publicidad y al regresar más información aquí en Acción 10. Preocupación porque en estos tiempos de coronavirus hay sectores del país sin agua potable y a esto se suma el aumento en el costo del vital líquido. Willy Narváez con los detalles. La medida de higiene de lavado constante de manos ante la pandemia del COVID-19 es muy difícil de implementar en muchos hogares nicaragüenses ante la escasez del vital líquido. La respuesta de las entidades encargadas no es suficiente y hace falta más beligerancia, afirmó la exfuncionaria Ruth Selma Herrera. El gobierno no quiere atender el grito, el reclamo, el derecho de la población. El sector privado se hace el sueco, no escucha, ¿verdad? Hay una cantidad de iniciativas que se pueden implementar. Yo quisiera recomendar que las familias sigan presionando a la estructura municipal, al que tienen más cerca, al delegado, al trabajador de NACAL, y que ya todos sabemos quiénes son los que están dando este servicio. El agua potable es uno de los servicios básicos, pero a familias se les dificulta mantener sus facturas al día, ante el desempleo y la carestía de la vida. Para estos sectores no hay medidas moratorias de parte del gobierno y ahora se suma un nuevo golpe a los bolsillos, afirmó la exfuncionaria. Quiero denunciar que NACAL está aprovechando el verano, que es cuando más se consume agua, cuando más se demanda agua, para introducir un cambio en el precio del agua. Están implementando algo que se llama dotación de agua, que es una medida antojadiza. Y se están inspirando en que en otros países existe como una norma, y es que pasan por tu casa, le toman una fotografía y establecen que esta casa debe tener un consumo mínimo de 30, 40, 50 metros cúbicos. Me parece un abuso de NACAL, no atienden los reclamos, no dan el servicio de agua, están subiéndote la tarifa de manera ilegal, es una arbitrariedad total. Y tiene la gente que revisar su medidor. En el departamento de Rivas, en los últimos días, aproximadamente 5.000 familias se han visto afectadas ante la falta del vital líquido por las fallas eléctricas que han afectado la distribución del servicio de agua potable. Willy Narváez, Acción 10. Pobladores de San Jorge en Rivas deciden, pese a la decisión de la Iglesia Católica, celebrar las fiestas patronales en honor a San Jorge. Los detalles con Eva Torres. La mañana de este miércoles, una parte de la población del municipio de San Jorge salió en procesión con una réplica de la imagen de San Jorgito para celebrar los 243 años de su aparición en la playa Nahualapa. Algunos jorginos justificaron su participación como una forma de no perder la tradición, pese a que días anteriores la Iglesia Católica comunicó la suspensión de las fiestas patronales por motivo del coronavirus. Yo he tenido una promesa y me la cumplió. ¿Por qué ha decidido participar? Siempre viene año con año. Año con año, como le digo, desde que mi madre me parió, me trajo a la playa, a esta tradición. Parte de la cultura nicaragüense, celebrar sus patronos de cada pueblo, ¿verdad? El pueblo unido hace la fuerza y por eso estamos aquí.
pues algo alegre, emocionante, es una tradición de cada año que siempre todos tenemos devoción en San Jorge. La alcaldía del municipio de San Jorge, por su parte, también habría emitido un comunicado informando que el día 21 realizaría un almuerzo para repartirlo entre ancianos de la tercera edad y a los pobladores que llegaran a la municipalidad. Para hoy, 22 de abril, se lee en el comunicado que invitaban a los pobladores a realizar altares en la puerta de sus viviendas y que mañana 23 estarían seleccionando a los 3 mejores lugares, a quienes les darían un premio de 10.000, 7.000 y 5.000 córdobas respectivamente. La Iglesia Católica anunció que la tradicional misa que se realiza cada 23 de abril se realizará a las 7 de la mañana sin presencia de fieles y será transmitida a través de Facebook Live desde la página oficial de la parroquia de San Jorge. Con imágenes de Steven Estrada, Eva Torres, Acción 10. Cambiamos de información. Familiares de la joven desaparecida piden a la policía y a los bomberos que reanuden su búsqueda en el pozo de Nueva Vida, ya que continúan con la inquietud de que el cuerpo de la joven pueda estar en el interior del hoyo. Continúa la angustia para los familiares de Tatiana Lisette Lacayo Reyes, de 19 años, quien este jueves cumplió 9 días de estar desaparecida. Este pozo de aproximadamente 90 metros de profundidad, ubicado en la Chureca de Nueva Vida en Ciudad Sandino, mantiene inquieto a los pobladores de ese sector de que la joven haya sido lanzada al interior del mismo. A eso de las 7 de la noche del miércoles, las autoridades descartaron durante la búsqueda que el cuerpo de la joven permanezca en ese sitio. Nosotros queremos estar convencidos hasta que ya miremos que saquen algo, que todo ese hoyo vamos a quedar bien, que estemos contentos, que miremos que entraron y sacaron algo de ahí, porque ahí está pestífero. ¿Cuál es la solicitud que le hacen a las autoridades? Pues que vengan los bomberos para que miren que trabajen, que miremos que trabajen y a salir de esa duda, porque su madre queda como anda. Mire, ella presiente que su hija está ahí en ese hoyo. Tatiana, al salir de su casa, caminó unas cuantas cuadras en un punto de ese mismo barrio, pero ya no regresó. Mi hermana actualmente estaba en la casa, ama de casa, con los niños, pues ella no se dedicaba a nada porque tenía la ayuda de mi madre. Entonces yo lo que le quiero decir pues a los bomberos que por favor pongan mano sobre el asunto, que queremos que soscaven ese hoyo. Los familiares de la joven guardan la esperanza que se encuentre con vida, pero quieren estar convencidos de que no está dentro de ese pozo. Una orden que ellos están pidiendo a autorizaciones para aterrar el hoyo, pero nosotros no queremos permitir eso hasta que ellos no exploren bien y den una aclaración clara pues de que el cuerpo no está ahí. ¿Pista de la muchacha no hay todavía? No hay, ellos no dan ninguna información. Hasta estas alturas ellos ya deben de tener una información que pasó, su última llamada, ya se le entregó el teléfono, el número y todo eso, pero no han dado ninguna información, ellos no lo han podido comunicar. Es un incierto el paradero de la joven, quien es madre de un niño de 8 meses de nacido y una menor de 2 años. Tatiana no tenía pareja. La desaparición de la joven es investigado por la policía del Distrito 10. Willy Narváez, Acción 10. Un pequeño negocio de la carretera norte quedó en escombros al tomar fuego por razones que aún son investigadas por peritos del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Carla Chévez nos amplía. A eso de las 9 de la mañana de este jueves, se originó un incendio en uno de los kioscos de los alrededores de la Coca-Cola. El siniestro arrasó con la mayor parte de utensilios